Hola curiosas y curiosos de las redes sociales. Cada día, millones de personas usan Instagram para conectar con sus intereses, expresarse de forma creativa y encontrar inspiración visual. Además, más del 80% de los usuarios de la plataforma siguen a una empresa, por lo que las marcas son una parte importante de la comunidad en Instagram. Y las empresas y los creadores de contenido pueden aprovechar los intereses y las pasiones de su audiencia para establecer relaciones. Por ejemplo, que una marca se asocie con creadores, editores o influencers para lanzar campañas de contenido de marca. Una estrategia que también se conoce como marketing de influencia. Que por cierto, por aquí arriba te dejo una lista de reproducción sobre este tema. Pues bien, hoy voy a hablarte de los beneficios de los anuncios de contenido de marca en Instagram. Mola, ¿no? Y nada, si quieres estar al tanto de todos los vídeos que cuelgo cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Cada semana cuelgo 3 vídeos. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Como te iba contando, con estas asociaciones entre marcas e influencers, los usuarios de Instagram pueden obtener información sobre productos y servicios de mano de los mismos creadores a los que siguen. E Instagram tiene una serie de herramientas para aportar transparencia y coherencia al contenido de marca en la red social. Estas herramientas consisten en una etiqueta para que los creadores informen de que una publicación es el resultado de una asociación y también estadísticas para que las empresas obtengan datos sobre el rendimiento de sus campañas de contenido de marca. Pero, ¿por qué utilizar anuncios de contenido de marca en Instagram? Pues bien, según Instagram, el contenido de marca se define como el contenido de un creador o editor que está influenciado por un socio comercial para un intercambio de valor, por ejemplo, cuando el socio comercial ha pagado al creador. En resumen, las publicaciones de contenido de marca de Instagram son creadas por personas influyentes para promover una marca o negocio en particular a cambio de algún tipo de compensación como dinero, productos o servicios. Y como te decía, estas publicaciones de contenido de marca tienen que tener una etiqueta justo debajo del nombre del influencer donde se muestra que esta acción ha sido pagado por X empresa o marca, lo que las hace fácilmente reconocibles. Y claro, todo esto asegura una mayor transparencia de las colaboraciones pagadas y aclara cualquier confusión en la mente del espectador. Y es que al final, las personas interactúan con una gran cantidad de contenido de marca en Instagram. Piensa curioso que según una encuesta de Facebook for Business a usuarios de Instagram, el 42% de los encuestados dijo que el contenido de marca les ayuda a descubrir productos o servicios. Además, para llegar a una audiencia más amplia con publicaciones de contenido de marca en Instagram, ahora puedes convertirlas también en anuncios. Actualmente existen 2 tipos de anuncios de contenido de marca en Instagram: los anuncios en el feed y los anuncios en las historias. Y para ello, debes estar etiquetado como socio comercial en la publicación para poder promocionar esa publicación como un anuncio de contenido de marca. Sí, puedes pagar anuncios aunque el contenido esté en la cuenta del influencer. Además, te puede resultar muy positivo. En primer lugar, porque amplías el alcance y la participación del contenido de marca, ya que estos anuncios se presentan a los usuarios de Instagram como cualquier otro tipo de anuncio, lo que garantiza que más ojos vean tu contenido más allá de los seguidores del influencer. En segundo lugar, como te he dicho antes, brinda más transparencia a los usuarios. Y es que los usuarios de las redes sociales se preocupan cada vez más por la transparencia de los anuncios, y los anuncios de contenido de marca de Instagram facilitan que las personas reconozcan las colaboraciones de esa marca con personas influyentes, ya que con la etiqueta queda todo muy claro, queda todo clarísimo, y esto genera credibilidad y las marcas no tienen que depender de los influencers para que usen hashtags indicando que esa publicación es un anuncio. Además, si sumamos las etiquetas de compra a los anuncios de contenido de marca, el público puede comprar fácilmente tus productos sin salir de Instagram. Algo muy chulo. Y a todo eso puedes optimizar todo. Es decir, podrás ver todos los resultados y métricas de tus anuncios de contenido de marca
en Facebook Ads Manager. Una información muy pero que muy valiosa para tu campaña, ya que podrás optimizar tus anuncios para obtener mejores resultados. Pues bien, en el próximo vídeo te voy a enseñar a cómo configurar una campaña de estas, cómo usar anuncios de contenido de marca en Instagram con influencers. Interesante, ¿verdad? Pues nada, creo que por hoy ha sido suficiente. Espero que hayas aprendido mucho. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? Y para acabar, aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, así podrás el vídeo de cómo se hace todo esto, mira también este vídeo de aquí que es brutal. Y si no eres suscriptor, si no lo eres, pues no sé qué haces, dale ya a este botón de aquí. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Historias de la Historia. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.